Homer, celoso, castiga a Daphne. Daphne está en la oficina preocupada por cómo manejar a él. Trabajar junto con Homer. De repente mira hacia la ventana lateral y está mirando a Homer. En el mismo momento Homer también está mirando a Daphne. Intercambian miradas por un momento. Daphne, avergonzada, se lleva la mano a la cara y finge que no estaba mirando. Sinan llega y le dice a Daphne que va a salir, que tiene trabajo y que va a ver a Homer, y le pregunta si está disponible. Daphne dice que sí, que puedes verlo. Pero Sinan siente que Daphne está muy triste. Y pregunta qué pasó, piensa que Daphne está un poco molesta. Y se sienta a hablar con Daphne y observa el trabajo de Homer. Pero cuando Homer se da vuelta y ve a Sinan hablando con Daphne, Daphne dice que arruinó las llamadas y que Homer está muy enojado con ella. Sinan dice que ya sabe y se echa a reír, diciendo que Daphne se ha convertido en una leyenda en la oficina, todo el mundo habla de ella. Por otro lado, Homer se ve un poco irritado. Sinan le pide a Daphne que se relaje, dice que este trabajo lo puede hacer, porque es muy inteligente, no necesita estar tensa. Daphne dice yo, ¿inteligente? Sinan dice y sí, un poco nervioso, y se ríe, pidiéndole a Daphne que lo mire y sonría. Daphne intenta sonreír, y ahí es cuando Sinan se levanta y acaricia la mejilla de Daphne, enseñándole a sonreír. Homer casi salta de su silla. Daphne comienza a sonreír junto con Sinan y Homer se muerde el otro lado. Sinan dice sí, así, sonríe y ríe, y los dos continúan hablando. Homer no puede más y va allí. Homer entra en la habitación rápidamente, y Daphne y Sinan se ponen de pie. Daphne dice Homer, y Sinan dice hola mi compañero, ¿qué estás haciendo? Y le dice a Homer no vas a venir, ¿verdad? A la casa de tu tía. Homer responde ¿qué tía? Claro que no, ya le envié flores. Y se vuelve hacia Daphne y dice y tú enviaste las flores, ¿no? Daphne mira a Sinan y Sinan le guiña un ojo a Daphne para decir que sí. Y Daphne dice sí, perfecto, lo envié, no te preocupes. Homer luego dice ven a mi oficina, y Daphne cumple fácilmente. Y le pide a Sinan que también se ocupe de algo que hacer. Sinan dice te está bien, no te preocupes. Cuando entra a la oficina, se sienta en el brazo del sofá, y su curiosidad es tal que le pregunta a Daphne de qué estaban hablando con Sinan. Cuando responderá Daphne. Homer dice, no me importa. Solo pregunté por asuntos de la empresa. Pero es obvio que Homer tiene dolor en el codo, como dicen. Luego le pide a Daphne que haga un trabajo extenso, catalogando los zapatos por fecha, etc. Y pide que se le entregue al día siguiente por la mañana. Daphne habla, ¿mañana por la mañana? Él dice que sí, porque no puedes. Por supuesto que puedo. Solo por eso Daphne tendrá que quedarse fuera de horario. Daphne sale de la habitación y sigue murmurando y pensando en cómo hará ese trabajo en formato A3, no tiene idea de qué es eso. Y se queda, pensando qué decirle a su abuela. ¿Qué excusas poner? Porque tendrás que llegar muy tarde. Homer se va a mirar a Daphne pero la mirada ya ha cambiado y dice que va a salir, y dice hasta luego. Daphne responde y piensa qué hacer. Daphne llama desesperadamente a Homer y ella llama a Sinan para ayudar a Daphne. Si Homer supiera que Sinan pasó la noche ayudando a Daphne. Hasta un próximo capítulo. Suscríbete, comparte, deja tu me gusta y comenta, porque tu opinión es muy importante. Que tengas un día maravilloso.